Buenas tardes. Dando continuidad al proceso de transferencia de conocimiento, vamos a ver todo lo relacionado a planes de cuidado. Entonces, se encuentra en la parte de gestión de poblacional. Vemos la opción de planes de cuidado, como ya, ya lo mostramos anteriormente. Al iniciar, podemos encontrar dos tipos de intervención, los cuales son individual y colectivo. Para el caso de este ejercicio, vamos a usar la parte individual, donde podremos especificar un tipo de documento y especificar un número puntual, ya la identificación que se quiera utilizar para la consulta o la creación de un plan de cuidado. Hacia la parte derecha tenemos una información básica del integrante, como su nombre y apellidos, su curso de vida, si es gestante y el sexo al nacer. Bueno, aquí al ser un ambiente de pruebas, de pronto hay una inconsistencia entre el gestante y el sexo al nacer, pero es por el ambiente. En este caso, para este usuario no cuenta con un plan de cuidado, entonces nos aparece el mensaje que no se encontraron tecnologías asociadas al plan de cuidado y el nombre de la persona. Si deseamos agregar un plan de cuidado, em, tenemos dos opciones principales: atenciones sugeridas o agregar tecnología. Iniciemos por la parte de atenciones sugeridas. Hacemos clic y nos va a mostrar las rutas de atención que previamente parametrizamos. Para este caso vamos a usar la parametrizada previamente, promoción y mantenimiento. En atención e intervención acción seleccionamos atención individual para la familia, actividades de ruta, información en salud. Hacemos clic en consultar y nos aparecen las diferentes tecnologías que podemos utilizar. Para este caso seleccionamos la previamente asociada a esta ruta y hacemos clic en agregar al plan de cuidado. Aparece la ventana de confirmación. Podemos cancelar el proceso o hacer clic en sí. Y haciendo clic en sí nos aparece la ventana de confirmación. Aparece la ventana de confirmación donde se confirma la asociación de la tecnología para el usuario especificado. Hacemos clic en aceptar y en la parte de plan de cuidado se nos muestra la información asociada a lo que acabamos de registrar. Em, Hay otra opción que es agregar tecnología, que también nos permite realizar el proceso. Aquí tenemos varios campos. Tenemos el tipo de plan de cuidado, ya sea para el entorno, comunidad, familia o integrantes. Para este caso, seleccionamos integrante para este ejercicio. El tipo de tecnología, las que vimos previamente. Em, para este caso, seleccionamos CUPS para el ejercicio. Em, Y en caso de que seleccionemos alguna diferente, nos varía los grupos, subgrupos, categorías o subcategorías. Digamos que es una información dinámica de acuerdo al tipo de tecnología que se seleccione. En tecnología asociar tenemos varias opciones, distintas tecnologías, para este caso pertenecientes al grupo de CUPS. Seleccionamos para este caso tractotomía lobar. Sitio de atención, si es derivado de APB o derivado a S. La finalidad, la cantidad y si es sucesivo. Hay dos opciones, sí o no. Hacemos clic en agregar y confirmamos la acción. ¿Listo? Igual nos aparece una ventana de confirmación exitosa. Hacemos clic en aceptar y vemos la tecnología asociada al plan de cuidado. Em, Está la parte de la asociación de tecnología. Tenemos una tercera opción que es para exportar el plan de cuidado. Para este caso se genera un documento en formato Excel con información básica del plan de cuidado.
Listo. Entonces, esta es la información que vemos en el archivo exportado. El tipo de plan de cuidado, el perfil que agrega, en este caso el perfil va asociado al usuario con el cual se inicia la sesión, en este caso es un auxiliar de enfermería, la fecha en que se agrega, el tipo de tecnología, la tecnología en su descripción, el sitio de atención, fecha último seguimiento y el estado, servicios sin gestionar en este caso. Em, Volvemos a la pantalla inicial. Bueno, acá una pequeña salvedad es que aquellas atenciones sugeridas, tenemos una columna que son datos completos. Aparece un icono como alerta en caso de que queramos como completar el registro. ¿Vale? Ahí es como hacer el mismo proceso que hicimos anteriormente, llenar la misma información. Listo, entonces vamos a ingresar nuevamente. Listo. Tenemos otra opción dentro del plan de cuidado, que es la parte de seguimiento, que es el seguimiento que le realizamos al plan de cuidado. En la parte superior nos aparece la información básica del registro, como su fecha de registro, el equipo de salud que realiza el registro, el tipo de plan de cuidado, información de la tecnología, cantidad sucesivo y el estado actual del servicio. Al hacer clic en agregar seguimiento, se evidencian dos opciones. La observación del seguimiento, donde especificamos toda la información pertinente, y la prioridad que se va a manejar en este caso. Hacemos clic en guardar, eh, ventana de confirmación y la ventana de confirmación exitosa. Regresamos a la tabla principal. Al volver a acceder, ya vemos la información del seguimiento realizado. Si queremos, podemos agregar un nuevo seguimiento o volver al plan de cuidado. Bueno, esta es la primera parte de la primera pestaña de plan de cuidado, que es donde realizamos toda la asociación. A nivel de consulta también tenemos varios filtros que podemos usar para consultar la información que se va registrando y un botón de limpiar filtros eh, para limpiar la información especificada en dichos filtros. Vamos a pasar a las siguientes pestañas. La siguiente pestaña es atenciones, condiciones. Permítanme, usamos un usuario que tenga información en este caso. Listo, este sí ya tiene información. Entonces, en atenciones condiciones tenemos distintas subpestañas que vamos a ir detallando a medida que vayamos avanzando. La primera es atenciones RIPS, donde podemos ver todas las atenciones que ha recibido el usuario. Tenemos una primera ventana que es el resumen, donde tenemos como la fecha de ingreso, la fecha de egreso, el prestador y el detalle de dicho prestador. Y también una serie de filtros que podemos usar para filtrar la información de acuerdo con la cantidad de resultados. Ahí, por ejemplo, filtramos por prestador, podemos limpiar el filtro y nos muestra la información inicial nuevamente. Podemos acceder al detalle, donde vamos a ver algunas pestañas adicionales que son la consulta, medicamento, procedimiento, urgencias y hospitalización. Para este caso, este usuario en el prestador seleccionado en el detalle solamente tiene información de consulta. En caso de que tuviera información en otras pestañas, se habilitaría el acceso a dichas pestañas. Entonces,
En la parte inferior hay un botón para volver a atenciones RIPS. Eh, Vamos a ingresar con otro prestador. Eh, Nuevamente volvamos. Creo que con Karen Angélica tiene información adicional. Por ejemplo, en este caso, para este prestador, tiene información en medicamento. Em, digamos que aquí también tenemos la opción de filtrar información de la grilla informativa. Em, estoy, Está como la parte de los filtros que se puede utilizar y también siempre un botón de limpiar filtros. Entonces volvemos a atenciones RIPS. Em, Esta es como la información que contiene esta primera pestaña. También en la parte superior derecha, no lo mencioné, está la fecha de corte en la que se actualiza la información. Entonces, para saber de qué tiempo data la información que se está viendo actualmente. Em, Seguimos con la pestaña gestantes. Entonces, ya ingresamos un documento que tenga información. Este sería el mensaje en caso de que no hayan datos. Listo. Tenemos la pestaña de población con discapacidad, vacunación y víctimas del conflicto. Por ejemplo, población con discapacidad. em, ya buscamos un dato para esa parte. Listo. Para este caso, digamos que no tenemos información para discapacidades, pero tenemos información para cuidadores. Entonces, tenemos a María Isabel Salazar. Si hacemos clic sobre el nombre, eh, nos permite ver como información adicional del cuidador. Su tipo y número de identificación, si es el cuidador principal. En este caso no lo es. En caso de que lo sea, su nombre se resalta en rojo y también el texto de cuidador principal, en caso de que llegue a ser el cuidador principal. Subimos y esta es la parte de población con discapacidad. Entonces vamos a ver como una introducción de cada pestaña, sino que los datos debemos cambiarlos de acuerdo a lo que vayamos a mirar. ¿Listo? Este sí ya tiene discapacidades y no tiene el cuidador. Es otro caso que se puede dar, o hay un tercer caso donde puede tener los dos datos. Listo. Este, por ejemplo, sí tiene en la parte de discapacidad, es una discapacidad física y tiene un cuidador. No es un cuidador principal, por eso no se resalta, pero aparece como su información básica. Listo. Esta es la parte de población con discapacidad. Vamos a usar otro documento para seguir viendo pestañas. Listo. Entonces, en víctimas de conflicto, tenemos la condición actual de la víctima, tenemos una información inicial y tenemos una sesión de atenciones PAPCV donde tenemos una grilla informativa y tenemos un detalle al cual podemos acceder. Y aquí nos muestra diferentes pestañas: condición actual de la víctima, datos de identificación, el registro de atenciones psicosociales,
en caso de haber recibido alguna, y el cierre del plan. Entonces, estas pestañas se pueden ir habilitando o deshabilitando dependiendo de como el estado en el que esté el integrante en esa sección. Vamos a dar un segundo ejemplo. En este caso no tiene condición actual de víctima, sin embargo, sí tiene información en atención SPAP CV. Accedemos al detalle. Vemos que no tiene condición actual de víctima. En datos de identificación tiene información. Registro de atenciones psicosociales tiene y, por ejemplo, para este caso, cierre de plan está deshabilitado. Listo. Vamos a ver un ejemplo adicional. Listo. Aquí solamente tenemos información relacionada a condición actual de víctima. Y ya como mensaje adicional, la persona no se encuentra, no cuenta con un plan de atención psicosocial. Cuando no cuenta con el plan, aparece este mensaje directamente. Aparece el registro en PAPSIV, pero no cuenta con ninguna atención hasta el momento. Y tenemos un último caso en el que realmente no hay información relacionada. Entonces, se evidencian dos mensajes. En este caso, por ejemplo, la razón es que ya es una persona que está fallecida. Aquí también quiero aclarar que como en la pestaña de atención a RIPS tenemos la fuente y también como la fecha de la información. Listo, vamos a usar otro documento. Digamos que tenemos varios documentos para distintas secciones. Listo. Entonces, esta es la pestaña de seguimientos y programas. Digamos que la estructura es muy similar a lo que estábamos viendo en la parte de RIPS. Tenemos una serie de filtros con los cuales podemos filtrar la información de la grilla inferior y esta información contiene su respectivo detalle. Entonces, vamos a acceder al detalle de alguno de los registros. Y aquí vemos información ya como más al detalle. En la parte superior hay un título de detalle seguimiento. Digamos que esta es la forma en que podemos identificar que ya ingresamos al detalle. Tenemos información relacionada al diagnóstico, el riesgo, el ingreso, el tratamiento, controles de laboratorio, controles de profesionales, otras actividades, comorbilidades, egreso, en caso de haber información, y visitas de seguimiento. Si queremos volver al resumen, hacemos clic en volver a programas. Em, Accedemos al detalle del primer registro. Ahí, ahí hay más información, de pronto un poco más completa para que se vea mejor. Entonces, de esta forma se vería la información. Todas las grillas informativas tienen su sistema de paginación, creo que no lo mencioné anteriormente, en caso de que sea un gran volumen de datos. Usemos algunos filtros. Entonces ahí vemos que podemos hacer uso de los filtros e igual su respectivo botón de limpiar filtros. Volvemos al resumen y esta sería la parte de programas.